¿ya? Entonces, como le decía, vamos a determinar que la filosofía, y como viene a ser, surge y desarrolla mucho en lo que viene a ser, ¿no? En Europa, ¿correcto? ¿Ya? Y en ese sentido, se desarrolla todo como se espera, ¿no? Ahora, tenemos que considerar que cuando vienen acá los europeos, vienen con toda su cultura, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y dentro de su cultura, tranquilamente, traen a colación también todo lo que en sí correspondería a quién, a la filosofía, ¿ya? A la filosofía, ¿correcto? A la filosofía. Entonces, al venirse con la filosofía, la instauran acá, ¿no? ¿Está bien? La enraizan acá. Y comienza ella a desarrollarse, ¿no? ¿Ya? Esperando que tenga bien, ¿no? Un desarrollo, en este caso, que puede ser original o que no puede serlo, ¿no? Bueno, en sí, hubo muchas opiniones acerca de eso, muchas opiniones, ¿ya? ¿Correcto? Muchas opiniones. Bueno, ante las circunstancias, mire usted, la filosofía peruana no ha sido ajena al desarrollo que ha tenido la filosofía en Latinoamérica, ¿ya? O sea, eh, y no solamente la peruana, ¿ya? La argentina, ¿sí? La mexicana, ¿ya? En sí, han ido desarrollando cada una de ellas en sus regiones respectivas, ¿no? Pero como una consecuencia también lo que en toda América Latina ocurría. ¿Está bien? ¿Ya? Bien. Entonces, no ha sido ajena, ¿ya? En tal sentido, vamos a ver lo que nos dice el gran don Augusto Salazar Bondi, ¿ya? Este filósofo peruano, samarquino, don Augusto Salazar Bondi, ¿ya? Que él defiende la filosofía de la dominación cultural, ¿no? Él señala que la filosofía latinoamericana es copia de la europea. ¿Mm? ¿Está bien? Es copia de la europea. Que la filosofía latinoamericana es inauténtica por las condiciones de su desarrollo, por las condiciones de dependencia y pobreza en lo que se encuentran los países latinoamericanos. Esto impide que su pensamiento sea auténtico. Entonces, si tú tienes una persona que económicamente está mal, si tú tienes una persona que tiene a bien muchas incertidumbres del futuro, ¿correcto? Si tú tienes una persona que depende siempre de otras, entonces no le pidas que piense auténticamente. No le pidas que haga una crítica auténtica de las cosas, ¿correcto? ¿Ya? Esos detalles, ¿no? Lo dice el señor Augusto Salazar Bondi en referencia, ¿no? A lo que es la filosofía latinoamericana, ¿ya? Siempre en contrapartida hay una respuesta, ¿no? Y ahí tenemos al filósofo mexicano, el señor Leopoldo Sea. Él, en cambio, sostuvo que la filosofía latinoamericana sí es auténtica, ¿no? La cual su autenticidad se basa en la capacidad de adecuar el pensamiento europeo, en la capacidad de adecuar el pensamiento europeo a las necesidades de nuestra región, que en un momento hará posible el surgimiento de una filosofía original. ¿Qué te parece? El surgimiento a una filosofía original. O sea, decía, se dice en la historia, ¿no? En la época prehispánica, ¿no? En América Latina, ¿no es cierto? Cada cultura se desarrollaba, ¿no? Según su contexto y según su cosmovisión que tenía, ¿no es cierto? Ya cada cultura, ¿no? ¿Está bien? Y esto permitía que cada una de ellas tomara el rumbo que en sí su propio historial y sus propias autoridades entonces buscaban, ¿no es cierto? Muy bien. Pero la pregunta es, ¿y existía bien una filosofía? La respuesta, no, era que no, no existía. No existía una filosofía. Lo que existía era un pensamiento prehispánico, que no es igual a una filosofía prehispánica, sino un pensamiento prehispánico, ¿ya? Este pensamiento prehispánico, ¿no? Estaba muy arraigado a la propuesta mítica religiosa y no a una objetividad
de un discernimiento racional de lo que es la realidad. ¿Ya? No había. ¿Ya? No lo había. ¿Ya? Bueno, entonces cuando llegan los europeos a invadir esta región de América Latina, ¿ya? Ellos llegan y con toda su cultura, entre ellas la filosofía, ¿no? Van a sembrar este tipo de pensamiento aquí. Ahora, a partir de ahí ya pudiéramos hablar de existencia de filosofía en América Latina, ¿no? Pero el problema está en su originalidad. Entonces, quedemos en claro. ¿Hubo filosofía prehispánica? La respuesta es no, no la hubo. Una vez que se sembró, a partir de ahí, ¿su origen qué es? Su origen es simplemente, ¿no? Producto de una invasión europea. Muy bien. Ahora, ¿de ahí en adelante se desarrolló auténticamente o se desarrolló inauténticamente? Pues bien, para Salazar Bondi, su desarrollo fue inauténtico. Y razones lo da a conocer él. ¿Cuál? Es que somos un país subdesarrollado dependiente de un inicio. Entonces no le pidas que tenga un pensamiento auténtico. Leopoldo se decía, no, la autenticidad no se dice, no se hace en función a que toman temas distintos a los europeos. No, sino que su necesidad se debe que lo adecúa en sí a lo que la región exige, ¿no? Y que luego ya aparecerá un pensamiento original. Eso es lo que estamos hablando ahorita, ¿ya? Entonces, sí estamos de acuerdo, y los están de acuerdo, que no hubo filosofía antes de la llegada de los europeos acá. Pero a partir de ahí, para algunos nunca fue auténtico, el gran Salazar Bondi y sus seguidores, y para otros sí fue auténtico para el señor Sea y sus seguidores, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí en el Perú, filósofos como Sobrevilla, ¿no? Como la señora Tuesta, ¿no? De Rivera, como otros más peruanos, Sáenz también, que hablan que al final de cuentas, sí, ellos siguen la línea de Salazar Bondi, ¿no? Que es inauténtico, ¿ya? El desarrollo de ella. Entonces, en consecuencia, en sentido estricto, solo es posible hablar de filosofía peruana a partir de la implantación de la cultura occidental en nuestro país, es decir, con la invasión de los europeos españoles. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Veamos. Si tomáramos en cuenta, en este caso, los pre-incas, ¿no? Chavino, Chica, Tiahuanaco, toda esa gente brava, ¿me entiendes? Que de ahí nacen luego los incas, ¿no es cierto? Ya. Todos ellos tenían también una postura frente a su realidad, ¿no? Tener una postura frente a su realidad implica, escúchame bien, tener una postura frente a su realidad implica, a bien implica, ¿no? Tener una consideración de cómo entendían su contexto, su realidad, y cómo entendían la posición de un hombre en esa realidad, ¿no? Los términos técnicos dentro de la filosofía le llaman a eso Weltanschauung, o sea, la cosmovisión, el origen de lo existente. Pues bien, el pensamiento prehispánico, ¿no? Que es en sí la síntesis del pensamiento incaico que se recoge de los pre-incas, ¿no? Determinan un tipo de cosmovisión, ¿ya? ¿Está bien? Determinan un tipo de cosmovisión, ¿ya? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Cómo es esta propuesta de esta cosmovisión, ¿no? Prehispánica? La siguiente, ¿ya? La siguiente. Así entendían los incas lo que en sí era su mundo. La parte superior, o el cielo, se llamó el Hanan Pacha. Este Hanan Pacha está bien habitado por dioses celestes, el sol, la luna, las estrellas. Es el Hanan Pacha. ¿Ya? ¿Correcto? Pero también había una zona intermedia. Era la tierra, el Caipacha. En el Caipacha
están habitados por hombres, animales, plantas y ciertos espíritus, ¿no? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Y luego había una tercera zona, que es la zona inferior, ¿ya? O el subsuelo, el Unjupacha. Este Unjupacha están los muertos y los gérmenes. Esa era la visión de su mundo en el tiempo de los incas. Mientras que los europeos venían en su cabeza, que ya sabían quién era Aristóteles, quién era San Agustín, Santo Tomás. Si íbamos más atrás, los helenísticos romanos, ¿no? Los estoicistas, los cínicos, ¿correcto? Si vamos a su época contemporánea, ya se habían enterado lo que en sí ya antes había hecho Ptolomeo, lo que sí estaría haciendo Galileo, Copérnico. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Con la visión que en el Cusco, ¿qué implica? Cusco en quechua, ¿qué es? ¿No? El ombligo del mundo. Hablan de un ombligo del mundo. Mientras que ellos vienen con una visión aristotélica escolástica de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que el hombre no es más que es una conjunción de sustancias indeligables, que es forma y, en este caso, materia y forma, ¿no? ¿Está bien? O sea, mire esa visión distinta de dos culturas que se enfrentan y se chocan. Distinta, muy, muy distinta. ¿Correcto? Bien. Aún sobre eso estamos pagando las consecuencias. Más de 500 años atrás aún seguimos pagando esa consecuencia de ir integrándonos, ¿no? Es difícil, es muy difícil, ¿no? Entonces, estas culturas muy distintas, ¿no? Se tuvieron que ir, no sé, soportando, tolerando, ¿no? Por eso es que nos cuesta hablar de una identidad, nos cuesta hablar de una identidad, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿no? ¿No? Mientras tanto, en Europa se establecían familias, acá se establecían comunidades, ¿no? ¿Correcto? Acá, mientras tanto, teníamos una fe basada en astros, en el sol, la luna. Allá se tenía una fe desde el punto de vista de un espíritu único llamado Dios, ¿no? Con toda una influencia doctrinaria del cristianismo, ¿no? Entonces, allá mientras se manejaba muy bien las palabras, las letras, las escrituras, etcétera, acá simplemente no. Entonces, eso en sí genera pues un enfrentamiento que es difícil de ser un engranaje, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Bueno, teniendo en cuenta esto, ya pudiéramos entender, ¿no? Cómo fue en sí esa convivencia, ¿no? Entre culturas, ¿ya? Estimado Ángel, hasta ahora la propuesta de Salazar Bondi y de Leopoldo Sea se mantiene, ¿no? Hay defensores que siguen a Salazar Bondi y otros que siguen a Leopoldo Sea, hasta la actualidad, por casualidad. Y cada quien concluía en función a sus tesis, ¿no? No hay una armonía de las tesis, no hay una armonía de las tesis, ¿ya? Ahora, peor con los nuevos tiempos, ¿no? Peor con los nuevos tiempos. La tecnología, la globalización, o primero la globalización, luego la tecnología, ¿no? Todavía no hay una conclusión de eso. ¿Ya, Ángel? Muy bien. Pasamos a la filosofía de la escolástica, ¿no? La filosofía que tiene bien una inspiración en Santo Tomás de Aquino, en San Anselmo, ¿no? ¿Correcto? Ver acerca de ellos, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Veamos entonces, ¿no? ¿Ya? Aquí está. La escolástica abarcó de los años 1550 hasta, ¿no?, el siglo XVIII, ¿no? A mitad del siglo XVIII, la primera mitad del siglo XVIII, ¿no? La primera mitad del siglo XVIII, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esta escolástica, ¿ya? Como tal, buscó fundamentar teóricamente la concepción religiosa del mundo. Ojo, buscar fundamentar, sustentar teóricamente la concepción religiosa del mundo, ¿no? El mundo del punto de vista de la fe. Esta escolástica llega al Perú a través de los españoles con las órdenes religiosas como los dominicos, los mercedarios, los jesuitas y franciscanos. ¿Sí? ¿Correcto? Cuando tú hablas de dominicos, estás hablando de aquellos que están inspirados, ¿no?, en lo que viene a ser Santo Domingo de Guzmán, ¿no?
Los mercedarios tienen mucho que ver con los creyentes en la Virgen, ¿no? De la Merced en España, ¿ya? Los jesuitas con los que siguen a San Ignacio de Loyola y los franciscanos con San Francisco de Asís, ¿no? Obviamente todos ellos siguen los evangelios determinados y explicados por la Biblia, ¿no? Cristiana católica como la conocemos, sino que ellos se inspiran en los fundadores de sus órdenes, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Están los dominicos, fueron los primeros, ¿no? Los que parecen pingüinitos en crema con negrito en su hábito, ya, esos son los dominicos, ¿correcto? Por eso los primeros santos americanos son dominicos, pues, ¿no? Y encima son peruanos, ¿no? Santa Rosa de Lima, San Martín, ¿no? Y un español que vivió, sí, bueno, y murió también en el Perú, San Juan Macías, ¿no? Eran dominicos, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que hacen en sí? ¿Qué es lo que en sí determinan estos señores escolásticos? La escolástica asumió funciones docentes en las universidades de San Marcos, en Lima, también la del Cusco, ¿no? Y la de Huamanga, ¿no? En Ayacucho Manta, ¿no? Y también fundaron colegios, ¿no? ¿No? ¿Está bien? Donde se impartían estudios, ¿no? Acerca de lo que viene a ser aspectos de la realidad, pero obviamente orientados a la fe, siempre orientados a la fe, ¿no? A través de la palabra, ¿ya? Bueno, se estudiaban aquí a los filósofos clásicos y medievales, ¿no? Así, ahí se estudian a los filósofos clásicos y medievales, ¿no? A Platón, a Aristóteles, está bien, a San Francisco, a San Agustín, a Santo Tomás, ¿no? A través de la lectura de sus obras originales o de los que se tenían de ellos como comentario, ¿no? Entonces había una disputa aquí, decía, ¿no? Una disputa, ¿no? O sea, se agarraban todo lo que estaban a favor, estaban lo que estaban en contra, pero no es que estaban en contra por estar en contra, sino asumían estar en contra para buscar en sí una falla, ¿no? De lo que los otros afirmaban. El hecho era concebir las cosas tal y conforme el pensador quería. Para ello hacían pues una controversia, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Eso es lo que hacían, ¿ya? Por ejemplo, ahí está, un ejemplo que hacían en las clases, ¿no? ¿No? En el Real Colegio de San Carlos, ¿no? El Colegio Real de San Carlos, ¿no? Ahí está, ¿no? Que fue el primer colegio, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí están los estudiantes, ¿no? Y el profesor, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Esta es la fachada del Colegio Real de San Marcos, de San Carlos, ¿no? ¿Ya? Lo que hoy pertenece a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Esta es la casona, pues. Esta es la casona, ¿no? Es el Panteón de los Próceres, actualmente, ¿no? Esto sería la casona. Pero primero fue el Colegio Real de San Carlos, ¿ya? ¿Está bien? Recontra antiguo, ¿no? ¿Está bien? O sea, está por el parque universitario, pues, ¿no? ¿Ya? Esa es la orden dominica, ¿no? Esto que está viendo acá es un colegio que después ya deviene de esas influencias escolásticas, ¿no? Una de ellas es el Colegio Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es de la orden dominica. Mira esa fachada, ese es de comienzo del siglo XX, alucina. Es el comienzo del siglo XX. Comienzo del siglo XX, ¿ya? ¿Te das cuenta? Que tiene 128, 129 años de colegio, ¿no? Esta parte de aquí es la parte interior y la parte más antigua del segundo piso, entre comillas, ¿no? ¿Correcto? Está acá, ¿no? Ahora, esta parte ya que está acá es la parte moderna, ¿no? Esto lo que estoy señalando acá es la parte moderna. No, pues, ¿no? Y acá no sube, nada por el estilo. Para nada. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Sigamos. Con la escuela. Con la escuela. Aquí, con esta escolástica se adaptó el problema teológico de la condición humana de los indígenas, ¿no? Orientada a forjar en los vasallos, ¿con qué intención hacían? Para generar una conciencia condicionada a la aceptación de una jerarquía social y política rígida, ¿no? Determinante, mandada por los españoles. Eso, ¿no? ¿Correcto? Eso, ¿no? Muy bien, ¿no? Ajá, sí, muy bien ahí, Juan Joel, ese es claro, es lo que hoy en día es la casona, ¿no? Bien, entonces, mira tú, estos detalles, ¿no? De considerar, ¿no? Quiénes eran los que en sí defendían a los indígenas y quiénes no, ¿no? ¿Está bien? Bueno, mira, te hago saber algo, ¿no? Que esto se llamó
la disputa de Valladolid. Esto fue en 1550, ¿ya? En 1550, ¿correcto? ¿Ya? ¿Qué ocurría? ¿Qué sucedía? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Ya? Pues bien, miren, se consideraba que los indígenas aquí en América, ¿no? En el Perú también, obviamente, ¿ya? Muchos sostenían que no tenían alma, ¿no? Y si no tienen alma, entonces, ¿no? ¿Qué queda? Tendrías que arrasarlo. ¿Por qué? Porque estos señores eran gente que idolatraba, pues, figuras, muñequitos, esas cosas, ¿no? Y eso a ellos no les cuadraba, ¿no? ¿Está bien? Otros sostenían que sí tenían alma. Claro que sí tienen alma. Y si tienen alma, entonces, ¿no? Tenemos que evangelizarlos para salvar sus almas, ¿no? De esas idolatrías, ¿no? Entonces, en esa situación se encontraba, ¿ya? Quienes estaban a favor que los indígenas tenían alma y tenían que ser respetados como tal, era el señor Francisco de Vitoria y Fray Bartolomé Las Casas, ¿ya? El que estaba en contra era Juan Gines de Sepúlveda, ¿no? Los tres eran sacerdotes dominicos, ¿ya? ¿Está bien? Francisco Vitoria, él en sí tenía su residencia, vivía en Salamanca, ¿ya? No vino por América. Fray Bartolomé Las Casas sí, ¿ya? ¿Está bien? Ellos, tanto Francisco de Vitoria como Fray Bartolomé Las Casas, ¿ya? Eran en sí muy respetados por su valía intelectual, ¿ya? ¿Correcto? ¿Está bien? Y que incluso el rey Carlos I, ¿no? Él pedía, ¿no? Escuchar lo que ellos decían, ¿ya? Y gracias a estos dos religiosos, ¿no? ¿Ya? De Bartolomé Las Casas y Francisco de Vitoria, es que se promulga en 1542, ¿ya? En 1542 se promulga la ley de Indias, imagínate, ¿no? ¿Ya? La ley de Indias se promulga, ¿ya? Y ahí afirmaron que los indios eran seres humanos libres, ¿ya? Y también debían ser protegidos directamente por la corona. Tenían que ser protegidos por la corona, ¿correcto? Deberían ser protegidos por la corona. Eso era la ley de las Indias, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? Bueno, bueno. Años después, ¿no? Años después, 13 años después, ¿no? En 1550, ya había fallecido Francisco de Vitoria, pero sus discípulos, un tal Cano, Soto, Carranza, conjuntamente con Bartolomé Las Casas, ¿no? Participaron en la llamada Junta de Valladolid, como te dije, en 1550, ¿ya? ¿Está bien? Y ahí, ¿no? Utilizaron estos argumentos contra la propuesta de Juan Gines de Sepúlveda, ¿no? ¿Correcto? Sobre los cuales eran justos títulos para la conquista de América, ¿ya? ¿Y cuáles eran los injustos? La polémica de los naturales. Eso es injusto, ¿ya? ¿Correcto? Cuando uno habla de la justificación de la guerra, ese término fue acuñado por Francisco de Vitoria, ¿ya? Ese gran sacerdote de Salamanca, ¿no? Donde él consideraba, ¿no? Tranquilamente, que los límites del uso de la fuerza, ¿no? Era para dirimir las disputas entre pueblos, ¿no? ¿No? Y sería lícito hacer la guerra siempre y cuando, ¿no? Se encontraba desproporcionadamente una injuria contra la fe. Si se encuentra una desproporción tremenda de injuria contra la fe, carambas, debe ser avasallado. Pero es cuando se tiene conciencia de esa fe. Pero si no se tiene conciencia de esa fe, ¿cómo vas a atacar una ignorancia? No conciencia. O sea, yo me doy cuenta de qué me hablas y te digo no. Otra cosa es que no sepa nada antes y te diga yo no a una cosa que en sí yo lo desconozco, ¿no? ¿Está bien? Están igual, ¿no? La pregunta es, ¿Atahualpa sabía que habían libros? ¿Atahualpa sabía que las escrituras son palabras dichas? ¿Atahualpa sabía que esa escritura a través de la fe es la palabra de Dios? No. Solamente recibió el libro y lo tiró. ¿Y qué dijeron? ¡Blasfemo! Está mal, pues. Eso no es justo. Si tú le explicas, le hablas, aunque esto se demore meses o años, y te dice no, ahí sí recién ya pues se justificaría, ¿no? Según la opinión de ellos, ¿no? Porque yo tampoco justifico una muerte. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que para él, cuando habla de la justificación de la guerra, es eso, que se tiene que respetar,
Se tiene que respetar la decisión de las personas, ¿no? ¿Correcto? No es lícita la guerra simplemente por diferencia de religión o por aumentar un territorio. ¿Está bien? ¿Correcto? Entonces, no hay que ver eso. Así como decir, ya hazlo nada más y mata, ¿no? Por eso decían que no aceptaba que la religión justificase la guerra por el hecho de que los oponentes fueran no creyentes o porque van a rechazar la conversión. No se puede forzar las creencias. Toda creencia es un acto de libre albedrío. Y este libre albedrío nos la da Dios, no los hombres. Ellos defendían entonces al indígena. En cambio, Juan Gine Sepúlveda no. Esto fue, pues, ¿no? A bien, ¿no? Asumido por los reyes católicos, pero al final de cuentas, ¿no? Siempre decidió lo mismo, ¿no? Se siguió lo mismo, ¿no? Correcto. Pero es así como se tuvo a bien, ¿no? Determinar todo lo que concierne a lo que viene a ser la parte de la escolástica. ¿Ya? ¿Está bien? En el Perú está Fray Jerónimo de Valera, Esteban de Ávila, José de Acosta, entre otros. ¿Ya? ¿Está bien? Entre otros. ¿Correcto? Muy bien. De ahí pasamos a la filosofía de la emancipación, ¿no? De la emancipación, ¿correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Y uno de ellos es hablar de la ilustración, ¿no? De la ilustración. No olvides que en Europa, ¿no? No olvides que en Europa, cuando tú hablas de ilustración, ¿no? Cuando tú mencionas la ilustración, estás mencionando pues que en sí hay que darle mucha preponderancia a la razón, ¿no? Por eso que en sí el siglo XVIII, ¿te acuerdas? Fue llamado el siglo de las luces, ¿no? Porque la intelectualidad creció tremendo, ¿no? Creció tremendamente. ¿Está bien? ¿No? Descartes, toda esa gente con fuerza, ¿no? ¿Ya? Que ya venía con fuerza anterior, ¿no es cierto? ¿Ya? Con esta ilustración, pues estamos hablando de Kant, ¿no? Terrible, ¿ya? Bien. Ahora la segunda mitad del siglo XVIII hasta el primer tercio del siglo XIX, ¿no? La segunda mitad del siglo XVIII hasta el primer tercio del siglo XIX. Entonces, esta consecuencia de la ilustración, ¿no? Está bien, ¿no? Que ya Descartes venía más atrás, ¿no? Y Kant, pues, lo toma, lo asume, ¿no? Y luego, ¡pum!, para adelante, ¿no? Ya lo demás, ¿no? Que en sí encumbraban una forma distinta de ver la filosofía, ¿no? ¿Está bien? Entonces la ilustración ayuda mucho en Europa a considerar cómo debemos de establecer, el conocimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cómo va a ser esto, no? Entonces acá tiene mucho peso la ilustración alemana, bastante, ¿no? Claro que también hay que tener en cuenta la ilustración francesa, ¿no? Montesquieu, Voltaire, ¿no? Ellos también participan tremendamente, ¿no? Esta ilustración francesa, pues, terrible, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Que buscaban la igualdad, ¿te acuerdas? El bienestar de la humanidad, ¿no? Eso inspiró tremendamente, ¿no? En Europa y también como consecuencia en América, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, continuamos, ¿no? Se inspiró en la Revolución Francesa, introducida al Perú por la sociedad amante del país, ¿no? Y por otros viajeros ilustrados que visitaron el Perú, ¿no es cierto? ¿No? Eso, ¿ya? ¿Qué más? Esta filosofía de la ilustración propició la aparición de profesores partidarios de disciplinas exactas y empíricas. Claro, ¿no? Cuando tú hablas de disciplina exacta, estoy hablando de la matemática, de la lógica, y ya se dejó la especulación metafísica y de la fe en la religión, etc. Y también de disciplinas empíricas, o sea, basada en la observación, basada en la comprobación. Estoy hablando de la física, la química, de las ciencias naturales. De todo ello estoy hablando, ¿no? Entonces ya no se daba una apertura mayor a lo que es la especulación de la metafísica. Ya no. Ya no solamente en querer que las cosas cambien, sino hacer que cambien las cosas, como debe ser. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces,
hay que tener en cuenta, ¿no? A bien determinar lo siguiente, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, queda así claro, pues, ¿no es cierto? Queda claro, ¿ya? Entonces, eso ayudó a que las ciencias entraran con mayor fuerza, pues. Ayudó, ¿correcto? Ya había una discusión más frontal a las cosas, ¿ya? Razón por la cual hay creación de academias científicas. La Escuela de Medicina San Fernando, publicación de revistas de cultura como Mercurio Peruano. Ya las cosas comenzaron a tomar otro rumbo, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Ahí está, por ejemplo, mira, la fachada del local de medicina de San Fernando, comienzo del siglo XX. Ese es comienzo del siglo XX, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Lo que hoy está frente al hospital Almenara, ¿no? ¿Está bien? Es un Grau, Avenida Grau, ¿no? Y este es el Mercurio Peruano, ¿no? Es una revista, ¿no? ¿Está bien? Donde de una manera u otra habían gente pensante que escribía, ¿no? ¿Está bien? ¿No? ¿Correcto? Pero no hubo una crítica frontal al régimen colonial, como hoy dice. Pero al menos servía para sublimar fuerzas, ¿no? Al menos ahí, de manera camuflada, asolapada, se decían las cosas, ¿no? ¿Bien? ¿Qué más pasaba en la Ilustración en el Perú? Privilegiaron la razón en contra del dogma y el fanatismo religioso. Claro, más allá apoyaron a la parte científica, a la parte racional, a la parte pensante, ¿no? Y ya no tanto de una especulación de orden dogmático, ¿no? En este caso, de una fe, ¿no? De un verticalismo mandado por la religión, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? De esta manera, la Ilustración contribuyó a buscar la emancipación americana de España. ¿Ves? De eso sirvió. Para eso sirvió. Contribuyó a buscar la emancipación americana de España. Con idea de igualdad, con idea de fraternidad y libertad. ¿Qué te parece? Eso hay que tener en cuenta, ¿ves? ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirvió la Ilustración? Es que generó gente pensante, ¿ves? Gente pensante que decía, oye, aguanta, en Europa la igualdad, pues, compadre. En Europa la justicia, pues. ¿Y acá cómo estamos? Entonces comenzó, ¿no? Ahora, pero hay que darnos cuenta también, mucho cuidado, ¿no? Y no está de más decírtelo, pero es parte de la historia, pues, ¿no? ¿Quiénes estaban metidos en esto? Los los criollos, hijos de españoles, ¿no? Hijos de criollos también, ¿no? Y la pregunta es, ¿estaban metidos ahí los indígenas nuestros? ¿Estaban metidos ahí nuestros aborígenes? ¿Estaban metidos ahí personas que en sí estaban pues, sometidos a lo que viene a ser? No. ¿A los españoles? No. ¿No es cierto? Para nada. ¿No es cierto? Para nada. ¿No? Pero fíjate pues, ¿eso sucedió? Sí, eso sucedió. ¿No? ¿Eso sucedió? Así es. ¿No? Entonces, algo así como que ellos más, en sí, ¿no? Estaban muy, ¿qué te digo? Llamados a defender lo suyo, ¿no? Y no, el contexto, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? No tanto así, Ángel, de eh, que los filósofos ya no hacer metafísica, no. No olvides que lo que estamos hablando es filosofía. O sea, una, una filosofía que en sí asume también criterios cientificables. ¿Mm? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mira, acuérdate cuando vimos a Augusto Conte, ¿no? Augusto Conte, ¿no? Él hablaba de la filosofía del positivismo. Y siendo filosofía, él quería acercar la filosofía a las ciencias. ¿No? Y en la ilustración con los señores, los franceses, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, el, el alemán Kant, ¿no? Ellos hacían esa ilustración desde un punto de vista racional, o sea, lo que querían era que la racionalidad
sea justa y objetiva, no especulativa, ¿me entiendes? A eso se llama ilustración, ¿no? ¿Correcto? Entonces, es otro tipo de filosofía, ¿no? Entonces, no, para algunos filósofos que eran netamente metafísicos, les habrá costado, pero otros filósofos que más apelaban a la razón, era pues como pez en el agua, ¿no? A eso hay que entenderlo. ¿Ya, Ángel? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. ¿Ya? No es que, Laisha, no es que estaban resentidos con los colonos, ¿no? ¿Correcto? No es que estaban resentidos con los colonos, sino que estaban resentidos con los de arriba, están resentidos con, con el peninsular, estaban resentidos con el chapetón, estaban resentidos con el español español. Ellos tenían sangre española directa de españoles nacidos allá, pero estos eran españoles criollos, pero que estaban, ¿qué cosa? Compartiendo con aborígenes, ¿no? En este suelo. Pero por eso muchos se iban a España a estudiar y ya venían españolizados hasta el máximo y ya un poquito como que recuperaban su pedigrí, ¿no? Otros no podían viajar. Ya le quedaba a San Marcos o irte a Huamanga o irte al Cusco a estudiar, ¿no? Pero otros no aspiraban a irse a España para, para en sí darse un baño, ¿no? Europeo y venirse pues con esos aires acá. ¿Correcto? Otros no, ¿no? Otros no. ¿Ya? ¿Correcto? Otros no. Entonces, quiero que te des cuenta, quiero que se den cuenta de eso, ¿no? Entonces, no es que estaban resentidos con los de arriba, con los españoles directos, ¿no? Con eso estaban resentidos, entre comillas, porque también los sometían, pues, ¿no? Entonces ya quería un espacio de libertad de ellos mismos dirigirse. Entonces ya querían salir de esa opresión y aparece la idea, ¿no? Emancipatoria. ¿Te das cuenta? ¿Está claro o no? Eso, eso, a eso iba, ¿no? Pedro Peralta Ibarnuevo, Hipólito Tuname, Toribio Rodrigo de Mendoza, ¿no? ¿Está bien? Ellos de una forma u otra, ¿no? Participaban pues de estas decisiones. Era gente pensante, de un nivel académico único, interesantísimo, interesantísimo. Pero también tenían su propuesta política, ¿no? ¿Ya? De querer, no decir hasta aquí nomás, señores españoles, sí, nosotros decidimos por lo nuestro. ¿Ya? ¿Está bien? De ahí pasamos a la filosofía de la época republicana, del cual podemos hablar de ella de tres formas, ¿sí? La primera de ellas es hablar del romanticismo. Es hablar del romanticismo, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? ¿No? El romanticismo, ¿ya? Ahí está el romanticismo, ¿correcto? ¿Ya? El romanticismo, ¿no? Entonces acá, pudiéramos considerar lo siguiente, ¿no? ¿Ya? Este romanticismo abarcó desde 1826 a 1870, ¿no? ¿Está bien? Justo con la batalla de Junín, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? El 21 fue la independencia del Perú, ¿no? Pero ya en los años 26, ¿no? ¿No? Es la batalla de Junín. Entonces ya, desde ahí, pum, arranca, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Y esto ya apela a la propuesta republicana, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Apela a la propuesta, ¿no? En sí, ¿no? Eh, republicana. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué sucede? Así es, Laisha, no te preocupes. Bien, así es. Mira, el romanticismo, en él hay un rechazo de soluciones filosóficas y sociales propuestas por la Ilustración. O sea, ya, bacán, ya, ya, sí tenemos que tumbarlo, sí, ya, tenemos que salir, pero ya, pues, ¿cómo? Pues ya hemos hablado, lo hemos conversado, ya hemos generado un diagnóstico, ahora tenemos que aplicar el tratamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, rechazo de las soluciones filosóficas y sociales propuestas por la Ilustración. No solamente con el pensar, no solamente con la parte académica, no solamente con ser objetivos y decir esto pasa y esto pasa. Tenemos que generar el cambio, ¿correcto? Por eso es que predomina temas políticos sobre especulativos. Ya
Al pan, pan, vino, vino. Yo acá veo desigualdad. Contra esto, esto. Yo acá veo que tú te estás acomodando. Contra ello, esto, ¿no? Predominio de temas políticos sobre los especulativos. Entonces decía, oye, ¿vamos a seguir con esa visión monárquica o cambiemos? Ahí comenzó, ¿no? Y entonces es donde se abre paso a polémicas políticas entre monárquicos o conservadores y republicanos o liberales. ¿Con respecto a qué, profe? Con respecto, con respecto a la organización de la sociedad y el ejercicio del poder. ¿Cómo hay que organizar la sociedad? ¿Cómo hay que organizarla? ¿Como siempre ha venido de la época de la colonia? ¿O hay que generarla de otra manera? ¿Quién tiene que ganar el poder? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién? ¿Que igual como antes con rey esa cosa? ¿O poner una persona civil? ¿Cómo yo puedo entender esto? ¿Cómo yo puedo generar un cambio? ¿Ya? ¿Está bien? Por eso es que las cuestiones filosóficas más importantes van a provenir de polémicas políticas entre monárquicos y republicanos, ¿no? Entre liberales y conservadores, ¿no? ¿Está bien? Ahí tenemos los representantes. Unos son liberales y otros son los conservadores. ¿Ya? ¿Está bien? Ya tú sospechas, ¿no? Los liberales no quieren saber nada con una ascendencia monárquica. ¿A quién está? Benito Lazo, Francisco Javier Mariátegui y Francisco de Paula González Vigil. Todos ellos decían no a la ascendencia tradicional monárquica. En cambio, el que decía sí era el arequipeño Bartolomé Herrera, recontra conservador. Sacerdote, recontra conservador. ¿Correcto? ¿No? Y es ahí, por ejemplo, que se agarran tú a tú Benito Lazo con Bartolomé Herrera. Benito Lazo decía, escuchemos a la gente del pueblo, escuchemos a ellos. Ellos tienen una sabiduría rinconada en sus almas a través de años y años. Eso se llama soberanía popular. Bartolomé Herrera, en contestación a todo esto, dijo, no, eso no lleva a nada. Aquí la gente pensante son los que tienen que llevar la rienda de este país. Y él apela a la soberanía intelectual. La soberanía intelectual. Los pensantes, ¿no? Eso tiene que llevar a cabo todo esto, ¿no? Benito Lazo, ¿qué dijo? Soberanía popular. Del cual Francisco Javier Mariátegui y de Paula González Vigil también apostaron por revelarse así, ¿no? Este es en síntesis lo que es el romanticismo. ¿Ya? ¿Correcto? Correcto. La siguiente propuesta en la época republicana es esto, el positivismo. ¿Ya? El positivismo. Su máxima vigencia doctrinaria fue entre 1870 y 1900. Eso. ¿Ya? ¿Está claro? Entre 1870 y 1900. ¿Ya? ¿Correcto? Fue una respuesta filosófica frente a la crisis que se vivía como consecuencia de la guerra con Chile, señalando la preponderancia del factor económico para la reconstrucción nacional. Señalando la preponderancia del factor económico para la reconstrucción nacional. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Correcto? Entonces, ¿cuál fue el interés del positivismo? De acuerdo al positivismo, ¿no? Augusto Comte. No a la metafísica, sí a las ciencias, sobre todo a las leyes naturales. ¿Te acuerdas del positivismo? ¿Sí o no? ¿Correcto? ¿Está claro? ¿Te acuerdas del señor Ludwig Wittgenstein? Que no fue positivista, fue un analítico filosófico, pero ¿qué decía? No a la metafísica y sí a los enunciados lógicos del cual se puede determinar si es verdadero o falso. ¿Mm? Al plano descriptivo, ¿te acuerdas? ¿Mm? El tractato lógico filosófico, ¿te acuerdas? ¿Mm? ¿Te acuerdas o no? ¿No? ¿Ah? El neopositivismo, el círculo de Viena, ¿te acuerdas? No la metafísica, sí al mundo físico. Primero son los hechos, luego la teoría. ¿Te acuerdas o no? Entonces, el positivismo, ¿no? Fue a bien en el Perú
una herramienta filosófica importantísima, importantísima, ¿ya? Porque en sí fue una respuesta filosófica, como hemos dicho, frente a esa consecuencia nefasta de la guerra con Chile, ¿no? Donde hay que señalar la necesidad de una reactivación económica y reconstruir a la nación, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Y se desarrolló dos tipos de positivismo. Uno, el no universitario o extraacadémico. Esta se desarrolló a las afueras de las aulas universitarias. ¿Mm? Pueblo. ¿Mm? Pueblo. ¿Correcto? ¿Está bien? Y aquí tenemos que hablar de un grande, don Manuel González Prada. Don Manuel González. Realmente se llamó José Manuel de los Reyes. José Manuel de los Reyes. González Prada y huyó. ¿Mm? José Manuel de los Reyes González Prada y huyó. ¿Mm? Nombre y apellido de abolengo, ¿no? ¿Mm? ¿Qué te parece? ¿Ya? Más conocido como Manuel González Prada. Punto. ¿Te das cuenta, no? ¿Ya? ¿Está bien? Ensayista, pensador anarquista y poeta peruano. Anárquico es el que va contra todo tipo de sistema. ¿Ya? Es un sistema caduco el que vivimos. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? Claro, nombre de abolengo, ¿qué Diego? Claro, ¿no? ¿Correcto? De abolengo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? Él, él se preocupó por el hombre, por la realidad y la existencia. ¿Correcto? Por el hombre, por la realidad y la existencia. Antirreligioso, nada que ver. ¿Ya? ¿Correcto? Sí, pues así es, Diego. ¿Ya? Aquí está escribiendo en el chat, Diego, algunas cosas interesantes. ¿Bien? Antirreligioso, anarquista en contra de la sociedad capitalista. O sea, él va contra todo lo que nos da el capitalismo, no sirve, decía. ¿Correcto? Solamente busca para intereses de los más adinerados, de los, o mejor dicho, de los adinerados, de los aristocráticos, de los oligárquicos, ¿no? ¿Está bien? El Estado es un producto de la violencia ejercida por los poderosos. Mira, el Estado es un producto de la violencia que le ejerce ¿quién? Los poderosos. Y el Estado es un instrumento destinado a perennizar la servidumbre de los más débiles. ¿Para qué llego yo al Estado? Para ejercer un poder y someter a los más débiles, ¿no? Y de ahí tener una servidumbre. Entonces, ¿a quién estoy sirviendo? A los pudientes, ¿no? Dice, el Perú verdadero, el Perú profundo, es el que pertenece a los indígenas. Los hemos arrebatado, le hemos quitado su esencia, ¿no? Correcto. Su pachapacha, tierra, ¿no? Le hemos quitado todo eso, ¿no? ¿Correcto? Afirmó que la única responsable de esta crisis del Perú es la oligarquía. Solamente ve sus intereses, solamente ve sus pertenencias, solamente ve lo que tiene y no ve lo demás. Cada quien tendrá que buscársela y no me fastidies. Esto es mío y punto. Bravo, ¿no? Contra eso se fue el gran José Manuel de los Reyes González de Prada y Ulloa. ¿Mm? ¿Qué te parece? ¿Mm? Por eso que fue un ferviente crítico de la sociedad que le tocó vivir. ¿Te das cuenta? El Perú es un enfermo, ¿no? Donde tú pones el dedo, salta la pus. Mira, hace un macho lleno de corruptos. No sé, pero sospecho que esto me hace recordar algo que ha pasado últimamente, ¿no? Imagínate, imagínate. ¿Mm? ¿Correcto? Así pensaba este gran
José Manuel de los Reyes, González de Prada y Ulloa. Aparte de eso, ¿qué decía? Los jóvenes, los viejos a la tumba, los jóvenes al poder. Los viejos a la tumba y los jóvenes al poder. No sé, pero sospecho que algo de eso sucedió en estos días por acá, por el Perú. Y lo dijo hace más de 100 años. Lo que pasa es que nos falta leer, pues, y no leer, ¿eh? Soy un convencido, estimados jóvenes, ¿eh? Soy un convencido, estimados jóvenes, no es leer, ¿eh? Es tomar conciencia de lo que leemos. Y no es tomar conciencia en darme cuenta de lo que estoy leyendo, sino hacerlo práctica de mi vida. Eso es lectura. Eso es convicción de estos hombres, que lo negamos. No sé por qué intereses. Y eso está mal, pues, joven. Está mal. Tenemos que darnos cuenta. ¿Quiénes fueron los que nos antecedieron? ¿Quiénes fueron que en sí se desprendieron? Porque este señor era de Alcurnia, pero se desprendió. Correcto. Interesante, ¿no? Principales obras, páginas libres, horas de lucha, anarquía, nuevas páginas libres, etc. Sí, tuvo un controversio con, se agarraban así con Ricardo Palma, sí, exacto. Sí, sí. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Sigamos criaturas hermosas porque lo son en espíritu. ¿Ya? El positivismo universitario o académico, doctor. El positivismo universitario o académico. Ya cargo con Javier Prado Ugarteche. ¿Ya? Profesor de Historia de la Filosofía y reformador de la disciplina jurídica, abogado fue mi compadre. Antimetafísico. El objeto del conocimiento filosófico y científico es el mundo de los fenómenos observables, cuantificables, ¿no? Y obedientes a la experimentación. Se debe comprobar. Al pan, pan, vino, vino. Nada de una argumentación de la cual yo no puedo demostrar. Tu libro, el genio, pues. El genio, ¿no? Otro grande, don Manuel Vicente Villarán. Este es el bisabuelo, pues, de la señora Susana Villarán. Claro que este no robó, ¿no? Claro, diferente, ¿no? Correcto. ¿Ya? Jurista, defensor de las reformas educacionales, partidario de la educación técnica, anote eso. Correcto. ¿Ya? Estuve en contra de la educación tradicional, en contra de la educación tradicional. ¿Correcto? ¿Ya? Plantea el desarrollo de una educación que está orientada al trabajo productivo, a favor del desarrollo de un capital. O sea, él habla de un capital o desarrollo capitalista como factor económico. Como factor económico. ¿Me entiendes? Donde todos tengamos provecho de las cosas. ¿No? ¿Correcto? Que lo que tú eduques sirve para un trabajo productivo, al pan, pan, vino, vino. Jóvenes alumnos, ustedes saben que en esa época, en los 50, Lima, también los 60, ¿por qué no decir los 70? ¿Quiénes estudiaban en los colegios nacionales? Los tromes nomás, pues, compadre. ¿Y quiénes eran los colegios número 1 en Lima? Guadalupe. ¿Qué más? Melitón Carvajal. ¿Qué más? Alfonso Ugarte. ¿Qué más? Ricardo Ventín. Te estoy hablando de los varones. ¿Y las mujeres? María Paré de Bellido. Teresa González de Fan. Eran colegios. Tú terminabas primaria en cualquier colegio, compadre, que también era nacional, y tenías que postular a esos colegios. Postular. Si la agarraba, bien, adentro. Si no, chao. ¿Pero por qué, profe? Porque esos colegios tenían educación agropecuaria, educación técnica y educación común. Agropecuaria, te enseñan a sembrar, te enseñan a determinar las hojas buenas, hojas malas, tecnología de aplicación a nivel agro. Y la técnica eras para auxiliar de contabilidad, auxiliar de una oficina, auxiliar de... Eras un trome. Y también la parte común, si es que querías tú estudiar en la universidad. Tenían laboratorios. Tenían campos deportivos, gimnasios. No como ahora que hay un kiosco, es un colegio. ¿Entiendes? Diferente. Eran capos de capos.
¿Y quién estudia en los colegios particulares Pichiruchi? Los monces, pues, los vagos. En cambio, los Charlie, los bacanes, nacional. ¿Me entiendes? Y se hacían tú a tú con los colegios A, el tú a tú con el Markham, el tú a tú con el Humboldt, el tú a tú con los salesianos, el tú a tú con los claretianos, el tú a tú. Ellos tenían como tenía ese colegio nacional. Era otro leve, pues. ¿Correcto? Era otro leve. Ahora no, pues. Ahora tienen tanta tecnología. ¿Tanto para qué? ¿Me entiendes? Es que no hay un alma colectiva de querer decir, quiero cambiar, y si yo cambio, cambio al Perú. Pero no, pues. No. Muy bien. Sigamos, criaturas hermosas, como repito, hermosas en el. Está su libro. ¿Ya? Bien, sigamos. La otra, ante este hecho, aparece la reacción espiritualista. La reacción espiritualista. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿No? ¿Qué indica esto, profe? Esta reacción espiritualista tiene bien algo interesante. Es una respuesta al positivismo. Como ya estaba la gente, la mayoría, entendiendo, comprendiendo, razonando, leyendo, participando, entonces tenía mayor claridad y tenía mejor visión de la realidad. ¿Mm? ¿Esto le convenía a los que estaban arriba? Claro que no. Fue un movimiento filosófico como respuesta al positivismo. Es una influencia del señor Henry Bergson. Es un francés. ¿Ya? Correcto. Es un francés. ¿Ya? Es un francés. ¿Ya? Esta reacción espiritualista desarrolla la metafísica y prioriza el aspecto espiritual, moral y educativo del hombre. Pero lo confunde. Lo confunde. ¿Ya? Solamente ve aspectos especulativos, ¿no? Aspectos de igualdad, de compartir todos, ¿no? De ser buenos, ¿correcto? De saber bien las cosas, de tener agradecimiento constante a todos, que al menos tengo algo, antes no tenía nada. Pero ¿qué le hace? Lo adormece, ¿no? Mientras que a otros nos permiten que a los adormecidos se pueden manejar mejor. La educación tiene como objetivo la formación de élites para que dirijan los destinos del país. O sea, ¿qué quería? ¿Qué quería? Solamente que pudieran destacar algunos y eso tienen que hacer los que dirijan los destinos del país. ¿No? ¿Correcto? Es un sueño, porque fueron hispanistas y racistas y subestimaron la cultura andina y asumen de manera superficial el problema de la educación. No van a la raíz, no van como decía el señor Villarán, ¿correcto? O como decía el señor Prado, no van a ese nivel, menos a González Prada. Entonces fueron hispanistas. Todo lo que venía de España se abrían la boca. Ah, qué bonito. Ah, Europa, qué bonito. Racistas. Sí, subestimaron la cultura andina. Ellos consideraban que la cultura andina es la peor de todas. Limitado culturalmente, limitado intelectualmente y limitado en su desarrollo. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Mira, también es así que en esos años 20, 30, había un señor, Calderón, diputado por Lima. El señor Calderón, diputado por Lima, consideró la necesidad siguiente. Como en Lima se estaba dando una educación, caramba, de primer nivel, entonces muchas personas también, y como el campo estaban olvidados, venían acá a Lima, las migraciones andinas, del norte, del sur. Entonces decían, estamos siendo invadidos, los campos están siendo abandonados, ¿no? Tenemos que mantenernos allá, hay que cerrar las fronteras. Y aquí va a haber una mezcla, un mestizaje que ya está de más que tenga que hacerse. Más bien, hay que cerrar la frontera de Lima y abrir más bien para los extranjeros. Yo he sido de millón europeos, pues, acá, en esa época. ¿Por qué? Porque decía que la raza indígena solamente es una raza de servidumbre. Y punto, no hay más. No pierdas tiempo con ella. Y para mejorar, entre comillas, la raza, ¿no? Hacen que vengan austroalemanes. Ahí está, pues, en Oxapampa, ¿no? Hacen que vengan, ¿no? Italianos. Está en la punta, en Callao. Entonces, todos estos detalles, ¿no? Es muy gracioso, ¿no? ¿Correcto?
Y así el país sigue avanzando, ¿no? ¿Correcto? Gracias a esta reacción espiritual. Representante está Alejandro Deusto y Mariano Iberico. Son los que representan, ¿no? este modelo filosófico inspirado, llevado a cabo, ¿no? Ya por razones en sí que corresponden, ¿no? A una clase dominante, ¿no? Que no está mal, porque es una filosofía al final de cuentas, pero cuando se maneja para someter políticamente, para someter culturalmente, no me parece. El problema es la filosofía latinoamericana. Muchos filósofos consideran que no se puede encontrar pensamiento filosófico en el pensamiento latinoamericano, ya que la filosofía llegó a América precolombina con los invasores y colonizadores europeos. De eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Correcto? Muy bien. Sigamos. No se puede hablar de originalidad ni de autenticidad en la filosofía latinoamericana, pero sí, cuando menos, de una forma peculiar y propia de pensar y de entender al mundo. Claro, claro, ¿no? Al menos, ¿no? Al menos, ¿no? Claro, ¿ya? Para ello, de nuestras antiguas culturas, ¿no? Manejaron un modelo mítico religioso sostenido bajo un conocimiento animista y empirista, ajenos a un pensamiento conceptual, teórico y discursivo racional, fundamentando con esto un pensamiento prehispánico y no una filosofía prehispánica. Si vemos, y tú lo conoces mucho mejor que yo, eres un chico estudioso, ¿sí? ¿Correcto? De lo que te habla tu profesor de Historia Universal. Cuando por ahí has visto a los aztecas, cuando por ahí tú has visto a los mayas, y cuando tu profe de Historia de Perú te habla de lo que es los incas, lo que han sido los pre-incas, es asombroso, ¿no? Pero si tú rebuscas, mira por ahí, no hay, no hay una, una propuesta filosófica, pero sí hay un pensamiento, un tipo de pensamiento que es más que todo mítico religioso, una manera de entender, ya lo hemos visto, lo que es la cosmovisión o el Tachaugen, ¿no? Y es ahí donde tú puedes percatarte, puedes darte cuenta, ¿no? De que no hubo filosofía, ¿no? Pero al menos, querer darnos a entender cómo era su mundo, al menos, ¿no? Entonces, resumimos que no hubo una filosofía prehispánica, pero sí un pensamiento prehispánico. ¿Cómo son las etapas que sigue, ¿no? En sí, la filosofía latinoamericana? ¿Cómo son esas etapas? Bueno, aquí hay una que se llama los filósofos precursores, ¿no? ¿Ya? Esto indica, ¿no?, que en sí siempre hubo algunos en la cual han podido hacerse presente dentro del pensamiento, ¿no?, propio de la filosofía, ¿no?, en Latinoamérica. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, han existido, pues, ¿no?, propuestas importantes, ¿no?, en nosotros. ¿Está bien? Y eso es, caramba, agradable, ¿no?, saber de que en el Perú se ha hecho filosofía y se sigue haciendo. En América también, obviamente, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Es importante tener en cuenta. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Es que en sí hubo un proyecto propio, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Es un proyecto propio. Luego tenemos la primera generación, los patriarcas o fundadores, digamos. Hay una segunda generación que son los forjadores. Una tercera generación que son los técnicos y una última que son las corrientes latinoamericanas del siglo XX o contemporáneas, ¿no? Entonces he escuchado hablar, por ejemplo, interesantes propuestas hechas por José Carlos Mariátegui, hechas por el señor Antonio Orrego, el señor Víctor Hugo de la Torre, ¿no es cierto?, el señor Miro Quesada Cantuarias,
¿no? Que en sí, de una forma u otra, han colaborado, ¿no? En Latinoamérica con su postura, ¿no? Con sus posturas han colaborado, ¿está bien? Y que incluso hoy en día, ¿no? Vemos, por ejemplo, filósofos peruanos que tienen mucha importancia, ¿no? La señora Tuesta Rivera, San Marcos, el profesor Sobrevilla, ¿sí? ¿Correcto? El profesor Piscoya, el maestro Sáenz, son peruanos, ¿no? Y me olvido de muchos, caramba, que se necesitan ser nombrados en el país, ¿ya? Actualmente hay un señor que lo pana que, caramba, hace todo un resumen de los años 2000, 2020, ¿no? Bueno, es ampliar más, pero ahí nomás, ¿ya? El proyecto de elaborar, ¿no? Una filosofía propia, ¿ya? Anclada en la idiosincrasia, ¿no? Y en la realidad latinoamericana se desarrolló durante el siglo XX, pues, siempre con tendencia hacia lo social y lo político. Es así que las reflexiones en torno a Dios, el alma, la muerte o el ser ya no han tenido cabida en esta agenda principal de esta filosofía, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Correcto? En este caso, el largo viaje hacia sí mismo que emprendió la reflexión de sus comienzos le ha llevado a esta filosofía a plantearse preguntas acerca de las condiciones de posibilidad, preguntas que han convocado respuestas difíciles. ¿Por qué? Porque el atraso, la marginación, el mestizaje, la hibridación y la dependencia han fundado una particular manera de enfrentar el quehacer filosófico. ¿Sí? Eso sí, bastante, bastante, bastante. De esta manera vemos cómo ha evolucionado esta filosofía. Vimos que existen tres vertientes. Una vertiente ontológica, una vertiente historicista y una vertiente liberacionista. Cuando habla de la vertiente ontológica, también se llama el americanismo filosófico. En ella se reflexiona sobre la identidad nacional o continental. Puede rastrearse hasta la primera década del siglo XX en México, como fruto del ambiente nacionalista que había generado la Revolución Mexicana con su carácter pues nacionalista, antiimperialista y antioligárquico. Bueno, posteriormente defendida a nivel contemporáneo por el brasileño Gómez y un peruano de apellido Palacios, para quienes habría la posibilidad de un pensamiento latinoamericano 100% original. Pero esto lo vemos en un inicio, ¿no? Con el señor José Vasconcelos, del mero mero, mexicano él, ¿correcto? La vertiente historicista viene de una persona del cual ya conocemos, ¿no? Del gran Leopoldo Sea también, ¿no? ¿Ya? Se origina también en México, ¿no? Busca una comprensión filosófica de la historia de América Latina y la formulación de una historia de las ideas en el continente. ¿Está bien? ¿Ya? El señor Leopoldo Sea es quien propone y desarrolla una reflexión sistemática sobre la historia de las ideas en el continente como presupuesto indispensable para la generación de un filosofar propio. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está bien? Contemporáneamente hay dos brasileños, Relae y Paine, ¿no? Ellos están inspirados en fuentes filosóficas donde consideran que reflexionar con las categorías filosóficas aprendidas de la tradición occidental europea hará posible luego una originalidad, ¿no? O sea, hay gente que apoya pues esta propuesta, ¿no? De Leopoldo Sea, como también de José Vasconcelos. Y la vertiente de liberación, ¿no? Vemos pues a bien un gran señor nuestro, ¿no? Que en el año de 1968 publicó su libro ¿Existe una filosofía de nuestra América? Augusto Salazar Bondi es el que plantea que la autenticidad de la filosofía latinoamericana vendrá solo como autoconciencia de la situación de alienación y dependencia en la que se haya asumido el continente americano. Contemporáneamente a ello, quien defiende la tesis es un brasileño también, Bevilacqua se pide, Bevilacqua, ¿no? Quienes dicen que tendremos que salir de todo esto para poder alcanzar verdaderamente un filosofar. Bueno, estas son las síntesis, ¿no? De todo ello. ¿Ya? Bueno, veamos, tenemos a bien el momento de
de ver esto, ¿no? De practicar, ¿ya? Antes que entren al foro. Uy, ya, ¿verdad? A ver, en la número 1, rapidito, por favor, las letras. ¿Están colocando, no? ¿Ya? En la número 2, letra dedo. Número 3, criaturas, letra dedo. Número 4, esto los liberales y letra beso. En la número 5, criaturas, hablando de letra beso. Número 5, Che Carlitos, ¿no? Hablar en sí, Salazar Bondi y la autenticidad, letra beso. En la número 7, hablar de ilustración en el Perú, letra dedo, ¿no? En la número 8, interesante texto de Salazar Bondi, no te olvides, la cultura de la dominación, la cultura de la dominación, ¿no? Ya sabes, no es originaria, no es auténtica la filosofía en el Perú, ¿ya? Esta vez. En la número 9, ¿no? Acerca de esto, de los primeros momentos de Latinoamérica y del Perú, de la filosofía, ¿qué problemas trataron? Habla, la letra C. 10. Por favor, van al team y ven las diapositivas y me estudian, ¿ya? Y ahí tú tienes la baticlaves. ¿Correcto? Muy bien. Ya, ahora, vayan corriendo al Ford, ¿no? Y a sacarse el ancho. Vayan, corran, de la manito, corran. Cuidado con los carros, fíjate, ya, no se empujen. Vayan, niños, corran.